Ilia Topuria pasa completamente de Arman Tsarukyan. En la entrevista que le realizó Colmenero, habla de Paddy Pimblett y de Islam Makhachev, pero en ningún momento se acuerda de Arman Tsarukyan como posible próximo combate. Ya sabéis que esto pues se lleva incendiando desde hace tiempo. Hay gente que comenta que esta entrevista fue después y que hay gente que dice que esta entrevista fue antes de la victoria de Arman Tsarukyan frente a Dan Hooker. Independientemente de ello, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que sucede después. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que antes del combate de Ilia Topuria frente a Charles Oliveira, lo que se comentaba era Islam Makhachev, dependiendo de si Jack de la Maddalena o Belal Mohammad pues vencía a uno u otro. Y al final pues se tuvo que enfrentar a Charles Oliveira. Aquí podemos estar debatiendo, podemos estar criticando el hecho de que no se acuerde de Arman Tsarukyan, de que quiere un combate fácil contra Paddy Pimblett, pero yo creo que la última palabra en esto lo tiene la UFC. Porque ahora, tras la victoria de Arman Tsarukyan frente a Dan Hooker, hay mucha presión para Topuria en el hecho de no tienes ahora ninguna excusa para no nombrar a Arman Tsarukyan. Pero os digo una cosa, a lo mejor ya estaba pactado de antes el hecho del combate de Ilia Topuria frente a Paddy Pimblett antes de la victoria de Arman Tsarukyan frente a Dan Hooker. Que por cierto, también digo, hay mucha gente diciendo de que Arman Tsarukyan ha obtenido una victoria gloriosa, una victoria legítima. Vamos a ver, la misma gente que desmerita a Ilia Topuria porque es que ha vencido a personas mayores, a viejos, no. Y ahí si Arman Tsarukyan vence a Dan Hooker, que es un rival mucho con menos caché y que ha conseguido mucho menos que Volkanovski, que Max Holloway o que el mismo Charles Oliveira, sin embargo, sí le dan todo el mérito del mundo por vencer a Dan Hooker como una victoria legítima. La hipocresía ya sabéis cómo está a la orden del día. Pero aquí lo que digo es, yo pienso sinceramente que la UFC por una parte baraja mucho la pelea de Ilia Topuria contra Paddy Pimblett porque es una pelea que va a proporcionar mucho dinero, y el combate sin embargo contra Arman Tsarukyan está como incendiándose en los últimos tiempos y sobre todo tras la victoria a Dan Hooker, en el sentido de que cada vez más gente quiere ver la pelea entre Ilia Topuria y Arman Tsarukyan, porque antes de todo esto era como que Arman Tsarukyan era más silencioso y demás, pero en los últimos tiempos Arman Tsarukyan se ha movido para ir provocando, para ir criticando a Ilia Topuria, y yo creo que ese salseo ha ido subiendo y hasta el punto de que ha cogido más interés, que por una parte lo de Arman Tsarukyan se entiende si quiere pelear por el título, de que esté provocando a Ilia Topuria. Porque es como diciendo, vale, Paddy Pimblett e Ilia Topuria no se llevan bien y tienen su historia construida porque no se llevan bien, pues voy a estar yo provocando todo el día a Ilia Topuria, diciendo que le ganaría fácil, diciendo que es un pato, que esto y lo otro, para que vayan haciendo esa rivalidad de odio entre uno y el otro. Y fijaros que el otro día Ilia Topuria contestó a Arman Tsarukyan, diciendo que estaba a niveles por debajo de él y que hacía con él lo que quería. Por lo tanto está teniendo pues esa sensación de que cuidado, que está cogiendo cada vez más interés el combate entre Arman Tsarukyan e Ilia Topuria. Porque antes era simplemente Arman nombrando a Ilia. Ahora Ilia ha contestado a Arman Tsarukyan. Por lo tanto ya esa rivalidad está creciendo, en el sentido de que ahora sí está contestando. Porque si realmente Ilia Topuria quisiera pasar del todo de Arman Tsarukyan, no hubiera utilizado sus redes sociales para darle un mensaje a Arman Tsarukyan. Y claro, aquí lo que no se sabe es, ¿realmente Ilia Topuria y Paddy Pimblett ya tenían algo apalabrado antes incluso de la victoria de Arman Tsarukyan frente a Dan Hooker? ¿O realmente tras la victoria de Arman Tsarukyan está cambiando la cosa y el combate entre ellos dos está teniendo cada vez más color? Porque claro, ahora está la incertidumbre. Ilia Topuria no creo que pelee en enero, pero ¿cuál va a ser el combate? Está claro, yo os digo una cosa, a mí sinceramente, el combate de Paddy Pimblett pues es algo como de, mira, sí, este combate de esta historia construida entre estos dos que no se llevan bien. Pero sinceramente el combate entre Ilia Topuria y Arman Tsarukyan
sería como el mejor combate posible. El mejor combate posible antes del de Islam Makhachev. Porque sería como esa prueba de fuego antes de enfrentarte a Islam Makhachev. Es como un rival más duro de cara al combate más legítimo, que sería pues el tercer cinturón en el peso welter. Sería como una prueba de fuego de macho, un rival difícil antes de tu reto más difícil en tu carrera. Porque yo creo que esos son los 3 combates que tiene que hacer Ilia Topuria. Lo suyo sería que Ilia Topuria se enfrentase a Arman Tsarukyan, después enfrentase a Islam Makhachev, y como sueño así de que un día pelee en el Bernabéu o algo así por el estilo, de ya he superado lo más difícil, ahora será un combate más sencillito porque yo ya he demostrado todo, un combate más asequible, y que sea, por ejemplo, el sueño de llevar la UFC a España, pues entonces ahí, después de Islam Makhachev, un combate para llevarse el cheque de dinero y por el sueño de cumplir, de traer la UFC a España, que sea contra Paddy Pimblett. Son esos 3 combates. Arman Tsarukyan, la prueba de fuego antes del combate más difícil, que sería contra Islam Makhachev, y si vence o no Ilia Topuria a Islam Makhachev, que gane su tercer cinturón, y después como un combate más liviano pero interesante contra Paddy Pimblett, y si puede ser, por supuesto, en España. O sea, sería el camino perfecto, porque ya nadie te podría decir nada. Tú vences a Arman Tsarukyan y nadie te puede decir ni esto para poder enfrentarte a Islam Makhachev. En cambio, si vences a Paddy Pimblett antes de Makhachev, van a decir: oye, pero es que has vencido a alguien que ha sido simplemente porque es un combate fácil. Es más, el mismo Ilia Topuria dice que el combate contra Paddy Pimblett es muy fácil y que él puede manejar a Paddy Pimblett como quiere. Por lo tanto, estás reconociendo que es un combate fácil para ti. Pero claro, os digo una cosa, también es el riesgo. Porque Ilia Topuria, claro que sabe que puede vencer a Arman Tsarukyan, pero es un riesgo más grande. Y si tienes algún riesgo de perder, te privas del combate más importante de tu carrera, que sería pues conseguir el tercer cinturón. ¿Por qué? Porque ese combate, aparte de que va a proporcionar mucho dinero, sería como algo histórico, porque conseguirías algo que no ha conseguido nadie, que es el tercer cinturón. Y si peleas con Arman Tsarukyan es más arriesgado que si peleas con Paddy Pimblett. Yo creo que por eso, no porque él no piense que no puede vencer a Arman Tsarukyan, sino porque es un riesgo mayor. Y claro, cuando tú estás ante algo tan importante como el tercer cinturón, tomar más riesgos es como algo más preocupante. Pero os digo una cosa, si Ilia Topuria vence a Paddy Pimblett y después vence a Islam Makhachev, todos los que dicen Arman Tsarukyan da igual. Porque si ganas a Makhachev y encima del peso welter, no te pueden decir nada de Tsarukyan. Porque está claro que vencer a un Islam Makhachev es más difícil que vencer a Arman Tsarukyan. Sobre todo encima si es en peso welter. Yo creo que por eso Ilia Topuria, por una parte, dice: venzo a Paddy Pimblett, y los que me están criticando de que si Arman Tsarukyan, da igual. Todo eso se va a olvidar en el momento en que Ilia Topuria, si vence a Islam Makhachev en el peso welter, ¿qué le van a decir? ¿Que no ha ganado a Arman Tsarukyan? Pero ha ganado a Islam Makhachev, consiguiendo así el tercer cinturón. Los haters y los críticos pueden decir lo que quieran, pero si tú ganas el tercer cinturón venciendo encima a un Islam Makhachev que tiene ventaja en el peso welter, ya de por sí, da igual, o sea, no importa que te digan lo de Arman Tsarukyan. O sea, ya es algo histórico que no ha hecho nadie. Pero si a mí me preguntáis qué es lo que a mí me gustaría o yo prefiero que pelee antes contra Arman Tsarukyan. Porque si tú estás destinado a ganar el tercer cinturón, estás destinado también a vencer a Arman Tsarukyan. Si realmente tú estás destinado al tercer cinturón de vencer a Islam Makhachev, estás destinado también a vencer a Arman Tsarukyan, vuelvo a repetir. Y yo creo que si tú vences a Arman Tsarukyan previa al combate de Makhachev, la gente vería que cuidado. O sea, si ya hay gente que ve posibilidades de que Ilia Topuria venza a Islam Makhachev, si vence de forma contundente a Arman Tsarukyan, la gente ya vería todavía mucho más posible de que Ilia Topuria venza a Islam Makhachev. Así que nada,
simplemente quería opinar de este tema al respecto, pero Paddy Pimblett de momento se está frotando las manos porque él se ve que tiene más posibilidades de que su combate sea con Ilia Topuria y no con Arman Tsarukyan. O sea, a Paddy Pimblett le está saliendo las cosas de fábula, porque encima él sabe que Ilia Topuria al que quiere pelear es con él. Con el que quiere pelear es con él. Por lo tanto, Paddy Pimblett, encantado de la vida. Así que nada, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.